Bienvenidos todos. En esta ocasión, mientras continuamos hablando sobre la vida de David, tocaré un tema que siento se relaciona con mi vida actualmente. Me refiero al hecho de alabar a Dios en medio de una terrible tormenta. Esta pandemia nos ha dejado a todos con una preocupación constante por el futuro de nuestra familia y amigos, por la salud, por la economía e incluso por la dirección de nuestro país. Muy bien, pues nosotros no somos los únicos que hemos pasado por situaciones similares. David, en su tiempo, también se enfrentó a estos retos y será de mucha bendición para nosotros aprender cómo él salió adelante junto a Dios. El peso de los años y de las presiones están comenzando a notarse en el rostro de David. Lejos quedó aquel joven pastor que tocaba el arpa. Ha vivido la vida al máximo y ha experimentado tanto las alturas del triunfo como las profundidades del fracaso. Ha llegado a lo que podríamos llamar sus años finales. Había tenido que confiar en Dios en las circunstancias más difíciles, pero parece como si últimamente hubieran ocurrido cosas que lo habían mantenido de rodillas. Mucho antes de ser rey, David había sido un trovador, y en 2 de Samuel 22 hallamos lo que estoy convencido de que fue el último canto de su vida. Tal como lo hacen los mejores compositores, David se inspiró en los hechos de su propia vida para componer uno de los cantos más bellos e inspiradores de la Biblia. Hubo 3 grandes acontecimientos en la vida de David que le proporcionaron el tema de este cántico. Número 1. Había experimentado la angustia y el dolor de la muerte de su hijo Absalón. El segundo golpe que lo puso de rodillas fue la hambruna de 3 años que cayó sobre la nación, añadiendo desastre al apocamiento. Por último, entraron en nuevo en guerra con sus enemigos. Como leemos en 2 de Samuel 21:15, donde dice: una vez más los filisteos estaban en guerra con Israel. Y cuando David y sus hombres estaban en lo más reñido de la pelea, a David se le acabaron las fuerzas y quedó exhausto. Me imagino cómo se sentiría. Después de todo lo que había pasado, era demasiado para un ser humano. La pérdida de su hijo, el sufrimiento causado por el hambre, la fatiga de la batalla. Eso quebranta a cualquiera. Así pues, el fatigado David levanta sus manos a Dios y le expresa sus sentimientos con un salmo que abarca en 2 de Samuel 22 más de 50 versículos. Pero dadas sus circunstancias, el tono no es lo que uno pudiera esperar. No es una lamentación triste y sombría, sino es un salmo de alabanza que este talentoso y envejecido músico le dedicó a Jehová. David dedicó este cántico al Señor cuando el Señor lo libró de Saúl y de todos sus enemigos. 2 de Samuel 22:1. Estos eran tiempos difíciles para David, tiempos de violencia, días cuando torrentes de perversividad me aterrorizaron, dice él, días de calamidad, cuando se vio rodeado de enemigos aterradores y de rivales poderosos. Pero de todos ellos los había librado el Señor, como testifica David en este salmo. Una vida de 4 temas. En los siguientes versículos podemos darnos cuenta de que la vida de David tiene 4 temas principales. David hace un resumen de su vida en 4 argumentos, en 4 expresiones que abren paso a través de este salmo de alabanza. Tema número 1. Cuando los tiempos se vuelven difíciles, Dios es nuestra única seguridad. Leemos: Señor, tú eres mi roca y mi fortaleza, eres mi libertador. Dios mío, tú eres mi fuerza, en ti confío. Eres mi escudo, mi poderosa salvación, mi alto refugio. Salvador mío, tú me salvas de la violencia. 2 de Samuel 22, 2 y 3. Cada una de estas expresiones poéticas tiene un significado único y poderoso en el que David describe al Señor como un Padre celestial firme. Los tiempos son duros. He perdido a mi hijo y estoy perdiendo a mi nación. Mi ejército está en confusión y mi tierra y mi pueblo deben enfrentar una vez más la guerra con los filisteos.
que nos están atacando. Pero a pesar de todo, veo que el Señor continúa siendo un escudo, mi fortaleza y mi refugio. Observe lo que David está describiendo en las palabras que siguen. Pero en mi angustia, Señor, a ti clamé. A ti, mi Dios, pedí ayuda, y desde tu templo me escuchaste. Mis gemidos llegaron a tus oídos. Segunda de Samuel 22:7. Para él, Dios no era una deidad distante, ocupado solo en otras galaxias o interesado en temas de más importancia. Su Dios escuchaba su voz, ese clamor gutural que llegaba a sus oídos. Observe ahora cómo Dios se involucra en el pensamiento del Salmo de David. Versículo 8. La tierra tembló y se estremeció. Los cimientos de los cielos se cimbraron. Se sacudieron por la indignación del Señor. Humo salía de su nariz y de su boca brotaba fuego destructor. Su furor inflamaba los carbones. Inclinó los cielos y bajó. A sus pies había densas nieblas. Montó sobre un querubín y voló. Voló sobre las alas del viento. Se envolvió en un manto de sombras entre grises nubes cargadas de agua. Segunda de Samuel 22:8-12. ¿Qué está haciendo Dios? Respondiendo a ese clamor. Está trayendo lluvia. Está respondiendo al llamado de ayuda en la sequedad y en el hambre. Versículo 13. De su deslumbrante presencia salieron ardientes ascuas que cruzaron las nubes. El Señor lanzó un poderoso trueno. El Altísimo dejó escuchar su voz. Lanzó sus flechas y los dispersó. Lanzó relámpagos y acabó con ellos. El Señor dejó oír su reprensión y a la vista quedó el fondo de las aguas. De su nariz salió un intenso soplo y a la vista quedaron los cimientos del mundo. Desde lo alto el Señor me tendió la mano y me rescató de las aguas tumultuosas. Me libró de los poderosos enemigos que me odiaban y eran más fuertes que yo. Segunda de Samuel 22:13-18. ¿No es así como actúa el enemigo? Cuando usted se siente más débil, más vulnerable, parece que el enemigo se ensaña con toda su furia sobre nosotros. Cuando David está exhausto y abatido, el aborrecible enemigo lo asalta y lo trata cruelmente, sin piedad, sin sensibilidad. Pero con ternura, el Señor le da alivio y socorro. Versículo 19. Me atacaron en el día de mi desgracia, pero el Señor me dio su apoyo. Me llevó a un terreno espacioso y me salvó, porque se agradó en mí. Segunda de Samuel 22:19-20. ¿No es grandioso? Absolutamente fantástico. No tenemos ningún problema en creer en la realidad de las calamidades, de los enemigos poderosos, de la aflicción, de la muerte, de la destrucción y de la violencia. Pero en esos momentos, qué difícil nos resulta creer que el Señor se agrada de nosotros. Sin embargo, sí se agrada. En esto consiste todo el mensaje de la gracia. El Señor envía a sus ángeles de esperanza, portadores de su invencible ayuda, porque se agrada de nosotros. Siente nuestro dolor, lo siente profundamente. Aunque nos neguemos a creerlo, es cierto. Él se agrada de nosotros. Créalo, hermano, créalo. ¿Está viviendo tiempos difíciles? ¿Se han amontonado los problemas sobre usted? Cuando los tiempos son duros, el Señor es la única seguridad. David nos asegura en su salmo que el Señor se agrada de nosotros. Él ve y se interesa por lo que está sucediendo en nuestra vida en este mismo momento. El Señor es nuestro apoyo. Él es nuestra seguridad en tiempos de dificultad. Nos rescata porque se agrada de nosotros. ¿Qué aliento nos produce saber esto mientras soportamos el agotamiento de la batalla? El canto de triunfo de David empieza con este tema olvidado. Doy gracias porque Él nos lo recordó. Bueno, tema número 2. Cuando nuestros días son oscuros, el Señor es nuestra única luz. Versículo 29. Señor, mi Dios, tú mantienes mi lámpara encendida. Tú eres la luz de mis tinieblas. Segunda de Samuel 22:29.
Esto me recuerda a una ocasión que mi esposa y yo manejábamos de Agua Prieta a Phoenix. Estábamos pasando cerca de la ciudad de Tucson. Ya era noche y estaba cayendo una nevada impresionante. La luz de nuestro auto apenas era suficiente para ver unos metros enfrente de nosotros. Estábamos aterrados de no poder ver más allá. La luz solo era lo suficiente para que no nos saliéramos de la carretera o para no chocar con otro auto. En realidad, era toda la luz que necesitábamos. Penetraba la oscuridad y la nieve, lo suficiente como para poder ver a dónde podíamos manejar, pero no más allá de eso. Lo mismo puede decirse de la luz que recibimos de Dios. A veces luchamos por mantenernos a flote, tratando de mirar lo más lejos posible en la oscuridad que tenemos delante de nosotros. Pero el Señor nos proporciona solo la luz suficiente para que podamos dar el paso siguiente. Eso es lo único que nos da. Y en verdad, eso es lo único que necesitamos. Eso es lo que David está diciendo en este salmo. Tú eres mi lámpara, Señor, y me dejas ver lo suficiente para permitirme dar el paso siguiente. Esto es todo lo que me das, pero es suficiente. Tú eres aquel que ilumina mi oscuridad. Observe lo que dice el versículo 30. Con tu ayuda, mi Dios, puedo vencer ejércitos y derribar murallas. Puedo ver el camino. Puedo vencer las dificultades porque tú eres la lámpara que me da la dirección. ¿Recuerda las alentadoras palabras de este otro salmo que habla sobre la luz? El Salmo 27 dice, Jehová es mi luz y mi salvación. En realidad, podemos leer esta última palabra como librador o libertador, ya que son la misma palabra. Jehová es mi luz y mi libertador. ¿De quién temeré? Jehová es mi fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Sigue después hablando de las diversas experiencias y circunstancias en las cuales el Señor da salvación, al punto de decir, aunque mi padre y mi madre me dejen, Jehová me recogerá. Salmo 27, versículo 10. Es cierto, el Señor ilumina nuestro camino mucho mejor, aún más que nuestros propios padres. La luz del Señor da dirección y también salvación. Por tanto, ¿por qué he de temer? Todos tenemos nuestros temores particulares. Temor al fracaso, temor a lo desconocido, temor a las alturas, temor al desastre económico, temor a las enfermedades, temor a la muerte. Piense en lo que sea y va a tener temor. Pero Dios promete librarnos de todos nuestros temores y por eso es lógico creer que podemos tener descanso en Él. El Señor nos protege si nos refugiamos en Él. ¡Qué canción tan más maravillosa! Versículo 31. El camino de Dios es perfecto, la palabra del Señor probada. Dios es el escudo de los que en Él confían. Segunda de Samuel 22:31. Muy bien, tema número 3. Cuando nuestro andar es débil, el Señor es nuestra fortaleza. Versículo 32. Aparte del Señor no hay otro Dios. Aparte de nuestro Dios no hay otra roca. Dios es quien me infunde fuerzas. Dios es quien me endereza mi camino. Segunda de Samuel 22, 32 y 33. Es evidente que David no está describiéndose a sí mismo como fuerte. Estaba exhausto por la batalla. ¿Recuerdas? Él está diciendo, el Señor es mi fortaleza. 34. Dios es quien me aligera los pies y me hace correr como un venado. Dios es quien me afirma en las alturas. Dios adiestra mis manos para el combate y me da fuerzas para tensar el arco de bronce. Segunda de Samuel 22, 34 y 35. Eso es fuerza, hermanos y amigos. Podemos enfrentar cualquier cosa que la vida nos depare si nuestras fuerzas tienen como fuente a Dios. Versículo 36. Tú me diste el escudo de tu salvación y con tu bondad me engrandeciste. Segunda de Samuel 22, 36. David describe luego con palabras muy gráficas los casos específicos de debilidad en los cuales el Señor da fortaleza. Cuando los tiempos son difíciles, el Señor nos mantiene a flote.
Cuando los días son oscuros, el Señor es la luz. Cuando nuestro andar es débil, el Señor es nuestra fortaleza. El apóstol Pablo nos recuerda lo mismo en 2 Corintios 12. Y para que no me exalte desmedidamente por la grandeza de las revelaciones, me ha sido dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca demasiado. En cuanto a esto, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo. Por eso me complazco en mis debilidades, afrentas, necesidades, persecuciones y angustias por la causa de Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Este es el secreto. El gran poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Mi poder, dice el Señor, se muestra mejor cuando eres débil. Sin embargo, nos resulta muy difícil poner eso en práctica. Queremos ser fuertes, pero un principio de la vida cristiana es que Dios nunca es tan fuerte en su obra como cuando reconocemos nuestra debilidad. Cuando llegamos al final de la cuerda, Él se presenta y nos muestra lo fuerte que Él es. Y con tu bondad me engrandeciste, dice el versículo 36, en el canto de triunfo de David. Esa es la verdad. Cuando los días son difíciles, el Señor es nuestra única seguridad. Cuando los días son oscuros, el Señor es nuestra única luz. Cuando nuestro andar es débil, el Señor es nuestra única fuerza. Y tema número 4 y último. Cuando nuestro futuro es confuso o borroso, el Señor es nuestra única esperanza. Veamos la manera como David termina su canción con broche de oro. En el versículo 50 dice: por eso alabo al Señor entre los pueblos y canto salmos a su nombre. Segunda de Samuel 22:50. A pesar de todo lo que tuvo que vivir, David no está amargado ni resentido. ¡Qué hombre tan extraordinario! Llegó al final de sus días con un canto en sus labios, sin amargos reproches ni remordimientos en su corazón. ¿Por qué? Por esta razón. 51. El Señor da la victoria al rey. Siempre es misericordioso con su ungido, con David y sus descendientes. Segunda de Samuel 22:51. He notado que a medida que envejecemos y los años comienzan a amontonarse, el futuro se nos vuelve más importante que el presente. Cuando llegamos a la década de los 50 y de los 60, empezamos a preguntarnos cómo será nuestra década de los 70 y de los 80, si es que llegamos a esa edad. David nos promete en este salmo, tanto por experiencia como por fe, que el Señor mostrará misericordia a su ungido y que también se ocupará de sus descendientes para siempre. Esa es una visión llena de esperanza, nuestra única esperanza, porque el Señor es nuestra fuente de esperanza segura. He observado que nosotros los cristianos muchas veces tenemos problemas para creer que Dios es nuestra única esperanza, nuestra única luz y nuestra única fuerza, porque somos muy inclinados a acudir primero a todo lo demás. Dependemos automáticamente de todo, menos del Señor. Pero Él sigue esperándonos, esperando pacientemente para mostrar su poder. Dios es nuestra luz y nuestra salvación. ¿A quién temeremos? Él escucha nuestro clamor, nos saca del horrible abismo, coloca nuestros pies sobre la roca y afirma nuestro andar. Él demuestra ser fuerte en nuestra debilidad, imparte luz en nuestra oscuridad, convierte en esperanza nuestra incertidumbre y en seguridad nuestra confusión. En estas últimas semanas, mi familia y yo tuvimos la oportunidad de experimentar específicamente esto. Nos sentíamos totalmente débiles y todo estaba fuera de nuestro control. Sin embargo, nuestra fe en Dios se cimentó más fuerte que nunca. Nuestra dependencia de Dios era diaria y constante, y Él cumplió su palabra, cuidándonos y protegiéndonos en medio de la tormenta. Un día a la vez,
poco a poco, pero la victoria es de Dios. Él es el centro de nuestras vidas. Gracias David por dejarnos este recordatorio en tu última canción de triunfo. Pero más que eso, gracias Señor por estar siempre con nosotros durante toda la vida, sin fallarnos jamás, sin hacernos sentir que estamos solos. ¿A quién entonces debemos de temer si te tenemos a ti como Señor? Gracias a todos ustedes por haber escuchado este estudio. Espero que haya sido de bendición para ustedes como lo fue para mí también. Dios los bendiga y hasta la próxima. Amén.